A todos nos ha pasado, ¿no? Esa sensación después de una discusión de que, nuestra reacción fue un poco o bastante desproporcionada. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué pasa esto, sobre todo en esos momentos de estrés con la familia o la pareja. Vamos a ver cómo nuestro cerebro y nuestra propia historia personal juegan un papel clave en esos instantes que pueden terminar en desencuentros que duelen. Es un escenario que seguro nos suena familiar. Empieza con un comentario sin importancia, un pequeño desacuerdo, y de repente, sin saber cómo, la cosa escala hasta convertirse en una verdadera batalla. Parece que no tiene lógica, pero es una experiencia súper común, y la verdad tiene sus raíces en cómo está cableado nuestro cerebro. A ver, para entender esto tenemos que hablar de dos modos en los que funciona nuestro cerebro. Pensemos en el sistema 1 como nuestro piloto automático. Es rapidísimo, instintivo, no gasta energía, es el que nos hace reaccionar al toque. Y por otro lado está el sistema 2. Este es nuestro modo manual. Es lento, analítico, necesita que nos concentremos. Es el que usamos para, no sé, armar un mueble complicado. Ahora, adivinen cuál de los dos toma el control cuando las emociones se disparan en una discusión. Exacto, el piloto automático. Y aquí está la clave del asunto. Nuestro cerebro es, por naturaleza, bastante eficiente, por no decir un poco vago. Siempre que puede, aplica la ley del mínimo esfuerzo y le deja todo el trabajo al sistema 1. Entonces, cuando estamos bajo estrés, con cansancio o simplemente sobrepasados emocionalmente, la capacidad del sistema 2 para intervenir se va a pique. Y ahí quedamos, a merced de juicios súper rápidos e interpretaciones desafortunadas que, seamos sinceros, casi siempre le echan más leña al fuego. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que programa ese piloto automático? ¿Por qué reacciona como reacciona? A veces de formas que hieren tanto. Y acá es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la respuesta no está en lo que pasa ahora, sino en cómo aprendimos a relacionarnos desde que éramos muy chicos. La teoría del apego nos da un concepto genial para esto, los modelos funcionales internos. Imagínense que son como un manual de instrucciones para las relaciones que empezamos a escribir en la infancia. Es un conjunto de reglas, y ojo, la mayoría son inconscientes, sobre qué podemos esperar de los demás, cómo se supone que debemos sentirnos y qué tenemos que hacer para que no nos dejen solos. Esta frase de John Bowlby, que es el padre de toda esta teoría, lo deja clarísimo. La seguridad o la inseguridad que sentimos con las personas que nos cuidaron de pequeños es lo que crea el molde, esa base segura o no tan segura desde la que vamos a interactuar con el mundo y, claro, con nuestras futuras parejas y hasta con nuestros propios hijos. Entonces, ¿cómo nos juega esto en el día a día? Bueno, ese manual interno funciona como un filtro. Por ejemplo, si en el pasado aprendimos que teníamos que pelear para que nos prestaran atención, es muy probable que hoy interpretemos un simple olvido de nuestra pareja como una prueba irrefutable de que no le importamos. Nos genera expectativas automáticas y nos hace reaccionar a la película del pasado, no a la realidad que tenemos enfrente. Ahora vamos a ir a un nivel más profundo. Porque ¿qué pasa cuando ese manual de instrucciones no solo tiene inseguridades, sino que fue fracturado por eventos traumáticos? Aquí es cuando el cuerpo entra en juego de una manera súper potente. Miren, el trauma, sobre todo el que ocurre en relaciones importantes y a temprana edad, no es solo un mal recuerdo y ya, puede llegar a crear una especie de división interna. Por un lado, tenemos una parte nuestra, la personalidad aparentemente normal, que se las arregla para seguir con la vida, ir a trabajar, hacer las compras, pero hay otra parte, la parte emocional, que se queda como congelada en el tiempo, anclada en esa experiencia traumática. Y claro, esa parte emocional que está anclada en el pasado puede, de repente, irrumpir en el presente. ¿Cómo se ve eso? Bueno, a veces son los famosos flashbacks, donde literalmente volvemos a vivir el evento traumático. Otras veces puede ser una desorganización del pensamiento, como si de golpe las ideas no tuvieran sentido. No es que uno se vuelva loco, es la intrusión de una experiencia que nunca se terminó de procesar. Y acá está el punto que lo cambia todo. El recuerdo que guarda esa parte emocional no está en palabras, no es una historia que podamos contar, es una memoria somática, o sea, el cuerpo recuerda. Por eso un tono de voz, un gesto, una situación que parece súper normal, pueden activar en nosotros una respuesta de lucha o de huida. Es la evidencia pura de un sistema nervioso que está estresado, inflamado y que está reviviendo el estado corporal asociado a ese trauma original. Entender todo esto es súper poderoso, de verdad, pero no nos podemos quedar solo con el diagnóstico. La buena noticia es que se puede pasar de esa reacción en piloto automático a una respuesta mucho más consciente, mucho más integrada.
Para empezar a construir ese nuevo camino necesitamos desarrollar dos habilidades que son básicamente los pilares de la inteligencia emocional. La primera es la mentalización, que es algo así como pensar acerca de lo que pensamos y sentimos. Y la segunda, que va de la mano, es la conciencia somática, que es el arte de escuchar a nuestro cuerpo. Mentalizar es esa pausa mágica que nos permite preguntarnos, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué podría estar sintiendo la otra persona? ¿Cuál es la intención real detrás de lo que hizo o dijo? Es la capacidad de ver más allá de la conducta y entender los estados mentales que la mueven. En resumen, es la habilidad que le permite a nuestro lento pero sabio sistema 2 tomar el control de la situación. Y la conciencia somática es el complemento perfecto. Porque si el cuerpo es el que guarda la memoria, el que tiene las cicatrices, pues también es el que tiene la clave para sanar. Se trata de llevar la atención hacia adentro, a esas sensaciones físicas, esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, pero no para juzgarlas ni para que se vayan, sino para escucharlas con curiosidad y paciencia. Este proceso se puede practicar. Miren, son como 4 pasos simples. Primero, sintonizar, como si buscáramos una estación de radio dentro nuestro. Segundo, permanecer con la sensación, quedarnos ahí con ella, sin juicios, aunque sea incómoda. Tercero, explorarla. Es caliente, fría, se mueve, tiene color. Y cuarto, simplemente notar cualquier cambio, por más chiquito que sea. Es un entrenamiento para aprender a regular nuestro sistema nervioso desde adentro. Y esto nos lleva a la gran meta, la integración. Como sugiere esta idea que se le atribuye al neurocientífico Antonio Damasio, ser capaces de mentalizar el cuerpo es justamente eso, unir la mente y el cuerpo. Es entender la historia que nos cuentan nuestras sensaciones, y al hacerlo, ganamos una autoconciencia muchísimo más profunda y, por lo tanto, una conciencia mucho más profunda de los demás. Así que la próxima vez que aparezca esa reacción que parece salida de la nada, esa ola de enojo o de miedo, quizá la pregunta más útil no es ¿por qué me siento así?, sino esta: ¿qué historia, qué eco del pasado está contando el cuerpo en este preciso momento? Escuchar esa respuesta puede ser el primer paso para conectar con nosotros mismos y con los demás de una forma mucho más auténtica.